Bienvenidos una vez Mur-S a su refugio favorito de chismes, donde la vida de nuestras estrellas turcas resplandece con Mur-S brillo que el mismísimo Bu superíndice 3 esforo al atardecer. Aquí estamos con el Cafú Copyright turco bien cargado, listos para diseccionar cada rumor, validar cada titular y por supuesto, entregarnos a la dulce fantasía de esos romances que nos hacen suspirar hasta perder el aliento. Hoy agarraos fuerte a vuestros cojines, porque la noticia que vamos a desentrar más menos es de aquellas que hacen temblar los palacios de Estambul y ponen a los paparazzi a afilar sus lentes. Estamos hablando, ni Mur-S ni menos, de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Mis amores, Abu Copyright is leudo bien. Can Yaman y de Mehmet Özdemir. No estamos retrocediendo en el tiempo para revivir los aún más menos os dorados de Erkenci-Kuay. Estamos frente a una noticia que si llegase a materializarse, podrá reconfigurar el mapa del espectáculo turco. Una bomba que podrá cambiarlo todo. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de posibilidades, permitidme recordaros un pequeño más menos o ritual que ya es tradicio superíndice 3N en nuestro canal. Si sois Reciu Copyright N llegados a esta comunidad de corazones enamorados de Turquía, o si sois de esos espectadores leales que a veces olvidan dejar su huella, este es el momento. Pulsad ese glorioso voto superíndice 3N de suscribirse y activad la campanita para recibir todas nuestras alertas. Os prometo que no os decepcionará Copyright is. Tenemos un sinfín de sorpresas preparadas para deleitaros y no queremos que os perdáis ni un solo detalle. Ahora supongamos la tetera al fuego y vamos al meollo del asunto. Hoy es 5 de abril de 2025. Los aún más menos os han pasado raudos desde que Can Yaman y de Mehmet Özdemir irrumpieron en nuestras vidas con esa cumica que desafiaba las leyes de la física. Aún más menos os desde que Erkenci-Kuay se alzó superíndice 3 como un ave fu copyright nix, conquistando pantallas y corazones a nivel mundial, y generando una legión superíndice 3N de fans incondicionales a lo largo y ancho del planeta. Aún más menos os desde que los rumores de un romance fuera de las CEU, maras nos mantuvieron en vilo, esperando una confirmación superíndice 3N que lamentablemente nunca llegó superíndice 3. Aún más menos os desde que ambos actores tomaron caminos separados, cosechando triunfos individuales y al parecer construyendo nuevas historias amorosas. Pero, ¿y si el destino, en un arrebato de romanticismo, decidiera cruzar sus caminos una vez Mur-S? ¿Y si los astros en su eterna danza CEU superíndice 3 esmica, estuvieran conspirando para que sus estrellas vuelvan a brillar juntas? ¿Y si existieran más menos indicios, sutiles pistas que sugieren que la llama entre ellos aún no se ha apagado por completo? ¿Y si hubiera una más menos casi imperceptible posibilidad de que Can Yaman y de Mehmet Özdemir es tu Copyright N en secreto trabajando juntos en un nuevo proyecto? Su copyright lo que es tú, ese pensando. Imposible. Demet es tú felizmente casada. Can es tú triunfando en Italia. Ya no queda nada de aquella magia. Lo entiendo. Pero en el universo del espectáculo como en la vida misma, la palabra imposible deberá estar prohibida. Precisamente por eso estamos aquí hoy. Para analizar la información superíndice 3N con lupa, para sopesar las evidencias con cautela y sobre todo, para dejarnos llevar por la ilusión superíndice 3N. La chispa que encendió superíndice 3 este incendio de especulaciones fue un mensaje enigmático publicado hace unos días por un renombrado periodista turco, conocido por su acceso a fuentes confiables dentro de la industria del entretenimiento. En su cuenta de Twitter, el periodista escribió superíndice 3, se avecina una colaboración superíndice 3N que romperá todos los esquemas. Dos nombres que marcaron un antes y un después copyright S preparaos para lo inesperado. Como era de esperar, el mensaje se propagó superíndice 3 como la pu superíndice 3 lbora en cuestión superíndice 3N de minutos, desatando una avalancha de teorías y rumores. De inmediato los fans de Can y de Mehmet se pusieron manos a la obra, intentando descifrar el CEU superíndice 3 digo. Aquí copyright ne se refiero al periodista con dos nombres que marcaron una U con diéresis copyright poca. ¿Q copyright tipo de colaboración superíndice 3N podrá generar semejante impacto? La respuesta para muchos era evidente en Can Yaman y de Mehmet Özdemir. La pareja que conquistó superíndice 3 nuestros corazones con su cumica arrolladora y que dejó superíndice 3 una marca imborrable en la historia de las telenovelas turcas. Pero, ¿hay algo Mur-S que simples conjeturas? ¿Existen pruebas concretas que puedan dar sustento a este rumor?
AQ es donde la historia se vuelve aún es intrigante. En las últimas semanas, tanto Khan como Demet han estado compartiendo en sus redes sociales publicaciones que para muchos observadores son verdaderos guiu+os, seu+ales codificadas dirigidas a sus fans perspicaces. Por ejemplo, hace unos días Khan publicó superíndice 3 una fotografía suya en las calles de Estambul, acompau +ada de un mensaje que decua, de vuelta a mis rauces. Nuevos proyectos en el horizonte. La imagen, aparentemente inofensiva, provocó superíndice 3 un tsunami de comentarios entre sus seguidores, quienes comenzaron a especular si su regreso a Turku atenúa al Buenebunk. Hulo con Demet. Paralelamente, Demet también Copyright N ha estado muy activa en las redes sociales. Recientemente compartió superíndice 3 una fotografía suya en el set de grabación superíndice 3N de su nueva serie, pero lo que realmente capturó superíndice 3 la atención superíndice 3N de sus fans fue el mensaje que acompau +a la imagen, preparando algo muy especial. Estoy deseando que lo veáis. ¿Simple coincidencia? ¿Casualidad fortuita? Tal vez. Pero la verdad es que ambos mensajes, combinados con los rumores propagados por el periodista, han alimentado la esperanza de que Khan y Demet Estu Copyright N colaborando en un nuevo proyecto. Ahora bien, ¿de qué copyright tipo de proyecto podríamos estar hablando? Aquí las posibilidades son prácticamente ilimitadas. Algunos sugieren que podría tratarse de una nueva serie de televisión superíndice 3N, ya sea una secuela de Erkenci Kwai, que explore las vidas de Khan y Sanemau +os de Spu Copyright S, o un proyecto totalmente original que se aventure en un geu copyright nero diferente, quizú dese un thriller psicolu superíndice 3 hico o una comedia romántica con toques de drama. Otros, muese ambiciosos, sueu +han con una película cinematográfica de gran presupuesto, un musical deslumbrante que conquiste los escenarios de Broadway, o incluso una obra de teatro que traslade la pasión superíndice 3N turca a las tablas. La realidad es que por el momento, no hay confirmación superíndice 3N oficial de nada. Todo se reduce a rumores, especulaciones y pequeu +as migajas de información superíndice 3N que nos invitan a sou +ar despiertos. Pero, ¿y si todo esto fuera cierto? ¿Y si Khan y Demet estuvieran realmente tramando su regreso triunfal a la pantalla, dispuestos a incendiar nuestros corazones una vez ese? Sería sin duda un acontecimiento sin precedentes. Una noticia que recorrerá el mundo entero y que volverá a congregar a millones de fans que aún suspiran por verlos juntos. Será la oportunidad perfecta para revivir la magia que nos cautivó superíndice 3 en Erkenci Kwai, y para descubrir nuevas facetas de su inmenso talento. Será, en definitiva, un regalo para todos los amantes de las telenovelas turcas. Sin embargo, seamos realistas. También copyright N existen obstáculos que podrán frustrar esta ansiada reunión superíndice 3N. En primer lugar, las agendas profesionales de ambos actores están repletas de compromisos. Khan estuvo actualmente inmerso en varios proyectos cinematográficos y televisivos en Italia y Spau +a, mientras que Demet estuvo protagonizando una exitosa serie en Turquía que la mantiene ocupada durante largas jornadas de grabación superíndice 3N. Coordinar sus horarios para embarcarse en un nuevo proyecto juntos podrá ser un verdadero rompecabezas logístico. En segundo lugar, debemos considerar la situación superíndice 3N sentimental de Demet. Como es de conocimiento público, la actriz estuvo casada y, aunque los rumores sobre posibles crisis matrimoniales siempre circulan en los mentideros del espectáculo, no existen indicios su superíndice 3 lidos que sugieran que su relación superíndice 3N con su esposo estuvo copyright en peligro. Trabajar estrechamente con Khan podrá generar tensiones e incomodidades en su matrimonio, algo que comprensiblemente, ella querrá evitar a toda costa. Y en tercer lugar, pero no menos importante, la decisión superíndice 3N personal de ambos actores. Quizú simplemente no deseen volver a compartir pantalla. Quizú se sientan que ya han explorado todas las posibilidades como pareja actoral y que ha llegado el momento de seguir caminos separados, enfocándose en proyectos que les permitan crecer y desarrollarse individualmente. Por lo tanto, es crucial mantener la calma y no dejarnos llevar por la histeria colectiva. La posibilidad de que Khan y Demet vuelvan a trabajar juntos existe, pero no es, ni mucho menos, una realidad inminente. Debemos aguardar a que se produzca una confirmación superíndice 3N oficial antes de dar rienda suelta a nuestra imaginación superíndice 3N y construir castillos en el aire.
Pero, mientras tanto, por QU Copyright no permitirnos o más menos ar un poco. Por QU Copyright no imaginar CU superíndice 3 moseru a su reencuentro en la pantalla, la chispa que encenderua de nuevo la pasiu superíndice 3N de sus fans. Por QU Copyright no fantasear con una nueva historia de amor que nos haga suspirar profundamente y creer en la magia del destino. Eso es, al fin y al cabo, lo que nos atrae de las telenovelas turcas, la oportunidad de evadirnos de la cruda realidad y de sumergirnos en un universo de emociones intensas, intrigas palaciegas y romances de ensueu más menos o. Y Can y Demet Özdemir, con su carisma arrollador y su química innegable, son los reyes indiscutibles de ese reino de la fantasía. En resumen, mis queridos amigos, la noticia de una posible colaboración superíndice 3N entre Can y Demet Özdemir ha provocado una verdadera revolución superíndice 3N en las redes sociales y ha reavivado la llama de la esperanza entre sus admiradores. Aunque aún no hay nada oficial, los rumores, las más menos sales ambiguas y la propia trayectoria de ambos actores nos invitan a creer en un reencuentro que podrá marcar un antes y un después copyright, ese en la historia de las telenovelas turcas. Ahora, quiero saber vuestras opiniones. ¿Creu copyright is que Can y Demet volveru a unir sus fuerzas en la pantalla? ¿QU copyright tipo de proyecto os gustaría verlos protagonizar? ¿Consideráis que su química sigue tan intacta como en los viejos tiempos? Compartid vuestros comentarios QU abajo, que estoy deseando leer vuestras reflexiones. Y por supuesto, si este vídeo ha despertado vuestra curiosidad y ha alimentado vuestra pasión superíndice 3N por el drama turco, no olvidéis copyright y darle un me gusta, compartirlo con vuestros amigos adictos a las telenovelas y suscribiros a nuestro canal para no perderos ninguna de nuestras exclusivas. Os prometo que tendremos muchas noticias jugosas y análisis detallados sobre vuestras estrellas turcas favoritas. Recordad, esto es solo el comienzo. La historia de Can y Demet Özdemir aún está lejos de llegar a su fin. Y nosotros estaremos QU, al pie del caos más menos u con diéresis superíndice 3N, para narrar cada capítulo de este apasionante culebro superíndice 3N. Muchísimas gracias por vuestra atención superíndice 3N. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Un abrazo enorme y mucho salseo turco para todos.